Bien, vamos a arrancar en este momento, pero saben, antes voy a hablarles un poco de quién es nuestro invitado. Un panameño que nos llena de mucho orgullo. El abogado Abel Arcia es el inmigrante hispano más exitoso en Estados Unidos. Obtuvo el primer puesto del mejor colegio de preparatoria de Panamá, luego de obtener su título de ingeniero químico y de maestría en política estratégica internacional. Obtiene con honores el doctorado jurídico en la renombrada Universidad Católica y Jesuita Loyola University en New Orleans, esto en el año de 1992. El abogado Arcia se convirtió también en 1993 en el único abogado hispano contratado ese año como fiscal en la ciudad de Nueva York, en la Fiscalía de Brooklyn. Orgullosamente, Arcia Associated se ha convertido en la firma hispana más grande de Nueva York. Precisamente el doctor Abel Arcia está con nosotros y vamos a hablar de este tema tan importante. Doctor, gracias por acompañarnos precisamente desde Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasará, doctor, una vez los hermanos Martinelli Linares pisen suelo estadounidense? ¿Qué va a pasar dentro de este proceso que se le sigue? Muchas gracias, abrazos, mucho cariño a todos en Panamá. Bueno, como ellos están entrando de otro país extraditados, ellos van a llegar como presos, traídos por un servicio del gobierno norteamericano que se llama los Marshals, US Marshals. Ellos lo presentan, estarán acompañados con abogados que, si ellos han contratado abogados en Nueva York, o si no, la corte les asignará abogados defensores pagados por el Estado. Entonces habrá un fiscal que es miembro de la Fiscalía de Distrito de Brooklyn, y ese fiscal entonces le presentará los cargos ante el juez, y el juez les escuchará por medio de sus abogados una declaración que casi siempre las personas dicen no culpable. De ahí entonces se hace lo que es la audiencia de la posible fianza. En ese momento lo que los abogados presentan son argumentos para tratar de que le den fianza a los abogados, y el fiscal presenta argumentos en contra. En el caso de los hermanos Martinelli Linares, lo más importante que la fiscalía va a decir es que, primero que nada, ellos no son ciudadanos de Estados Unidos, no son residentes legales de Estados Unidos y no viven en Estados Unidos, que fueron traídos, extraditados de un tercer país, y que los cargos son estos y aquellos, y que por lo tanto, debido a la posibilidad de que tengan motivación o deseos de no estar presentes en la corte, le pedirá a la fiscalía al juez que no les conceda ningún tipo de fianza. Por el otro lado, los abogados defensores harán todo lo contrario, presentar los motivos por los cuales estos muchachos no van a perderse, no se van a volar, se van a presentar, van a estar yendo a todas sus cortes, y que son unas personas decentes, que es su primer caso, que la familia los apoya en todo, que pueden garantizarle económicamente por medio de propiedades a la corte de que ellos se van a presentar, y el juez entonces decidirá si les otorga fianza o no. ¿Eso sería, doctor Abel, un 50-50 para ellos, o es una posibilidad muy reducida de una fianza? Bueno, mi experiencia después de estar 27 años en el campo legal acá en Nueva York es que las posibilidades, yo diría que son como un 5% que les permitan una fianza. Y es que estoy casi seguro que el fiscal va a tener un trabajo mucho más fácil que los abogados defensores. Los fiscales van a tratar de presentarle al juez, primero que nada, que este es parte de un caso que ya la corte escuchó del año 2017, donde los acusados fueron la compañía Odebrecht, donde los acusados, la compañía Odebrecht, ya se declaró culpable, ya reconoció que hizo pagos en muchos países: Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, República Dominicana y otros. Y que ya la compañía Odebrecht les entregó a ellos las pruebas que van a imputar claramente que estas personas y muchos otros más fueron parte de las personas que recibieron pagos o que participaron en el trámite de los pagos. Eso es lo que va a decirle la fiscalía al juez, para tratar de darle a entender al juez
que es muy, pero muy poco probable que tengan una posibilidad de resultar no culpables. Eso es lo que ellos le presentan, la figura, la película que ellos le presentan al juez, para decirle al juez, ¿quién en su sano juicio, viéndose en esta situación, si tú le das la oportunidad de salir, va a regresar a la corte voluntariamente? Esa es la película que ellos le presentan, los abogados defensores le presentan todo lo contrario y el juez toma la decisión. Pero debido a que son extranjeros y no viven en Estados Unidos, posibilidades bajas de que el juez les conceda la fianza. Claro, y muy pocas, un 5%. Doctora Abel, voy a la pausa, pero mire, hay cosas interesantes de la justicia norteamericana y me gustaría que lo abordáramos en el próximo bloque. Por ejemplo, esta tabla donde ya hay condenas establecidas por determinado caso. Ejemplo, soborno, cuánto fue, tanto tiempo requiere para cumplir esa condena de ser necesario. En el caso de los hermanos Martinelli y Linares, ¿habría algo tal vez que ellos pudiesen aportar como una prueba que pudiese vincular a otras personas? Usted bien lo decía, doctor, usted dijo, no es un caso de ahora, es un caso que ya está comprobado, hay muchísimas pruebas, es del 2017. ¿Cuál sería ese escenario también si se hablara de una rebaja de condena? Vamos a hablar todos esos temas que son muy interesantes, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ex fiscal de Nueva York, Abel Arcia. Doctor, en el caso muy particular, decía yo, bueno, tal vez en Panamá lo podemos observar obviamente como un caso de alto perfil, pero tal vez en la justicia norteamericana el caso de los hermanos Martinelli es un eslabón de un caso de Brecht que ha abarcado a muchísimos países y que, como usted en algún momento lo planteó, bueno, es que aquí la verdad se ha dado a conocer, ya la misma empresa ha reconocido el tema del soborno. Entonces, ¿pudiese de alguna manera la declaración de los hermanos Martinelli vincular a otras personas luego de conocerse tanto sobre este caso? ¿Qué pudiera, doctor, hacer esa diferencia tal vez en este caso muy particular para una rebaja de pena tal vez? Mira, yo sospecho que como ya Odebrecht ya les entregó todos los ledgers, todos los libros de contabilidad de todos los pagos que hicieron en todos estos países, con los nombres, las cantidades y por qué contrato, para qué objetivo se pagó esto. Okay. También tienes que tomar en cuenta que el crimen del cual ellos son acusados es un crimen muy técnico. Se trata solamente de que si la cuenta pasó el dinero de esta cuenta a esta cuenta y de esta otra cuenta a la otra cuenta. Uno de los elementos es que uno de los bancos por los cuales pasó el dinero era un banco que está ubicado y que tiene oficinas en Nueva York. ¿Qué tan difícil es para el gobierno probar que uno de los bancos era un banco de Nueva York y que pasó la transferencia o el trámite, aunque sea por un segundo o menos de un segundo? Es una cosa técnica que el banco produce. Sí, esta transacción pasó por este banco, aunque haya sido por un segundo por Nueva York. Eso es suficiente. Entonces la cuestión es de quiénes eran las cuentas, de quiénes firmaron. En los bancos donde se abrieron las cuentas y en los lugares donde se abrieron las corporaciones aparecen los nombres y las firmas de las personas que participaron. Odebrecht, desafortunadamente para las personas de todos estos países que han sido acusadas y serán acusados, mantenía aparentemente libros muy detallados, donde tenía los nombres, las cantidades, las fechas y cómo hizo los pagos. Aparentemente, Odebrecht les entregó a la fiscalía todos esos libros con todas las pruebas. Entonces, si alguno de ustedes se pregunta, bueno, abogado, puede que hayan sido 30, 50, 100, 200 personas en todos estos países y Odebrecht puso dinero para pagarles a ellos. Puede ser, no sabemos el número de personas. Bueno, ¿y han traído a todas esas personas acá ya? No,
¿ok? ¿Y por qué no han traído a ciertas personas acá? Logística. Es un poco difícil porque tendrían que primero ver si los lugares donde se encuentran permiten la extradición o no. Como ustedes saben, en algunos países como Panamá no se puede extraditar panameños acá. Sin embargo, estos muchachos, los hermanos Martinelli y Linares, por motivos que yo realmente no conozco, decidieron ir a Guatemala. Y ahí fue donde se encontraron arrestados y de ahí es que los traen ahora para acá. Faltan bastantes personas, ellos no nos dicen los nombres de todas las personas, no sabemos quiénes son las personas en todos los países que Odebrecht ya entregó que recibieron dinero, no lo sabemos. En el transcurso del caso se sabrán algunas cosas, pero estoy seguro que muchas cosas permanecerán tapadas. Ahora, hábleme un poquito sobre este tema de la tabla del delito y de cuánto compete a cada delito. Y en base a eso también creo que sería bueno retirar el tema de la condena mínima o la máxima, porque yo creo que es importante por el tipo de delito para traer un poco de luces a Panamá. Bueno, mira, te comento. Lo que ocurre, y quiero aclarar, es que hay dos sistemas distintos, completamente distintos penales en Estados Unidos. Uno es el estatal, donde es el estado donde tú radicas, el estado donde ocurre el crimen en contra de ti. Por ejemplo, si este fuera un caso del estado de Nueva York en contra de los hermanos Martinelli, por ejemplo, Martinelli y Linares, no habría ninguna tabla de esta. Pero como no es eso, sino es Estados Unidos como país, como nación, en contra de ellos existe lo que se llama la tabla federal. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Yo sé que esto es algo que como que puede marear a cualquiera. Hay una tabla donde primero tú tienes que ver cuál es la base, los puntos bases del crimen del cual se acusa a la persona. Tú lo miras y dices, bueno, son 12 puntos. Ok, y como se trata de lavado de dinero, tú dices, bueno, ok, ellos dicen, el gobierno dice que el dinero proviene de qué, y es importante de qué. Proviene de esto o de aquello y de aquello. De acuerdo a la proveniencia de dónde viene el dinero, de ahí entonces también mira los puntos. El gobierno, y no solo el gobierno, lo malo para estos todos que están en el caso de Odebrecht, es que Odebrecht dijo, este dinero, estos 550 millones de dólares que yo pagué, fueron claramente bribery, que es, lo pagué como soborno. Entonces, ¿qué ocurre? Dinero de soborno, tal cantidad de puntos. Tercera pregunta. ¿Cuánto es la cantidad involucrada en el crimen? Y parte de lo que el gobierno está diciendo es que el crimen es ser parte de la conspiración total de Odebrecht. Si es la conspiración total de Odebrecht, son 550 millones de dólares. Esa cantidad te pone en un nivel de puntos que no queremos ni hablar de ello. Estás hablando de por vida. De por vida, doctor. Entonces, lo que tratas de hacer como abogado defensor es, no. Salgámonos de ahí y veamos solamente la participación y el valor posible máximo dentro de lo que los acusados o el acusado participó. Ahí los comienzas a sacar en cantidades más pequeñas. Creo que el gobierno habla de 28 millones de dólares, pero en otra parte menciona que la cantidad que un hermano tocó, que participó en su firma o en su nombre aparece, es una de menos de medio millón y la otra cantidad también. Entonces, ahí tienes espacio, tienes avenidas para argumentar que el acusado no es parte del engranaje grande de todo, sino de algo más pequeño. Y si se lograra eso, estás hablando de puntos más bajos. Es casi imposible predecir a estas alturas cuál es el range, pero de forma, así como a modo grosso, si el gobierno los coloca como que fueron parte del engranaje total, estás hablando de por vida. Si estás diciendo, bueno, que el gobierno al final con los abogados terminan que es de 28 millones,
estás hablando 8 a 14 años. Si tú dices, bueno, realmente vamos a lograr que solamente sea de menos de medio millón o aproximadamente, estás hablando de un tiempo más bajo. Importante, si el gobierno está satisfecho de que los chicos han sido honestos en reconocer que hicieron mal, podrían ganarse un descuento que se llama la válvula de escape. Eso no quiere decir que están tirando a nadie al agua, hablando a otras personas, no, sencillamente que sí, reconocen y hicieron claro, mal. Y ahí podrían... Sí, permítame porque me gustaría ir al próximo, o hablar en el próximo bloque sobre esta válvula de escape. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Y también, doctor Abel, luego de la solicitud de extradición de Estados Unidos, Panamá hizo también una solicitud. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay que terminar todo el proceso allá primero? ¿Luego lo pueden requerir las autoridades panameñas a los hermanos Martinelli y Linares? Yo creo que ahí, y vamos a aprovechar el último bloque para hablar sobre todos estos detalles que a nivel de administración de justicia me parece que son muy importantes. Vamos muy brevemente a la pausa y retornamos con este tema interesante para los panameños. Ya estamos de vuelta. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor Abel, válvula de escape. A ver, ¿qué significa esto? Tradúzcamelo. Bueno, válvula de escape quiere decir que el acusado ha convencido a los fiscales de que ha sido honesto en aceptar su responsabilidad. Y otro elemento es que no tiene un récord criminal que lo haga inelegible para la válvula de escape. Eso quiere decir, válvula de seguridad, perdón. Eso quiere decir que el acusado en una reunión que se llama proffer dice, sí, está bien, yo lo hice, yo hice esto, está bien, yo lo hice, está bien. Entonces ya con eso quedan satisfechos de que la persona no ha sido deshonesta en estar negando su participación en lo que hizo. Y si no tiene récord criminal anterior que lo haga inelegible, entonces dice, bueno, te gana estos puntos de descuento. Esa es la válvula de escape. Y aparte, importante es que algunos crímenes dicen, no, tú tienes un mínimo de 10 años en esto, porque el código dice mínimo de 10 años, pero todos los códigos dicen, si la persona califica y tiene la válvula de escape, ya este mínimo no es aplicable. Y casi todas las personas podrían calificar siempre y cuando no se pongan a estar mintiendo de que no, yo no hice nada. ¿Okay? Con respecto a eso, eso es lo que pensamos que ellos podrían calificar para la válvula de escape. Y si la condena fuera mínima de 8 a 11 años, como usted lo señaló, eso significa que pudiera bajar todavía más con esa válvula de escape. 4, 5 a lo mejor, suponiéndonos que ese fuera el escenario de los hermanos Martinelli y Linares. Ok, mira, la realidad es que el juez puede bajar o puede subir. Generalmente lo que ocurre, yo diría que en un 90% de las veces los jueces toman la determinación dentro de los números que salen, ¿no? Tú miras la tabla, cuántos números son, porque es más, hay un grupo, una oficina que no trabaja para el abogado defensor ni trabaja para la fiscalía, que se llama Pre-Trial Services. Ellos hacen un estudio, ellos hacen un reporte, y este reporte es bien detallado, y ellos llegan a un puntaje. Uno tiene como abogado defensor la oportunidad de hablar con ellos y decirles, no, te equivocaste, no son tantos puntos, son menos por esto, o el fiscal argumentar, no, son más puntos, lo que sea, pero casi siempre se llega a un acuerdo de cuántos son los puntos. Ahora, para que el juez haga lo que tú estás diciendo, que baje, digamos que están entre 8 y 10, por decir algo, y diga, bueno, yo quiero, para que le pudiera dar 4, 5 o algo así, tendría que ser que el gobierno les diera una carta que se llama 5K. La carta 5K no se le da el gobierno a favor de un acusado a menos que el gobierno haya ayudado en algo al gobierno. Y algunos acusados lo hacen. Y lo que puede ser ayuda para el fiscal en un caso no es necesariamente igual en otro caso. En un caso, por ejemplo, de lavado de dinero, puede ser que de repente un acusado diga, bueno, ustedes creen que saben todo, pero hay 2 o 3 cositas que no saben y yo te las voy a dar para que tú sepas y te pueda ayudar en otros casos más adelante. Muchas gracias, me parece bueno eso, voy a verificar que es verdad. Verifican que es verdad, que es así, así, dicen, ok, gracias por eso, te has ganado algo, te voy a dar la cartita 5K. Y entonces con la carta 5K, entonces el juez podría bajar la pena.
O sea, y a lo mejor en este caso no necesariamente esa carta pudiera ser utilizada, doctor. Sí, bueno, en este caso y en Depende de cualquier lo que caso, digan, ¿no? siempre Solamente es para tenerlo posible que claro. le Ah, bajen la pena. ujú. ¿Perdón? Digo, en este caso tendría que tal vez tener o estar el elemento de lo que ellos pudieran decir, tal vez algo que se desconocía y pudiesen entonces obtener esta carta que usted señala, ¿no? Claro, claro. Mira, la realidad es que cada persona de repente sabe detalles, sabe cosas que el gobierno de repente no sabe. Y de repente le da una clave, le dice, mira, hay algo que ustedes creen que se fue así, 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 pero no fue así. Te voy a dar un dato. Hay esto, esto y esto y esto, y con esto tú vas a poder hacer tu trabajo con los demás mejor. Y ese de repente dato es algo que te estoy dando como ejemplo, podría ser algo que el gobierno considera que es valioso y entonces le da la carta 5K. Y con esa carta 5K, cualquier cosa puede pasar. Mira, yo tuve un caso de lavado de dinero donde mi cliente le fue bastante bien y el juez hasta le pidió disculpas al cliente por haberlo traído extraditado acá. Siempre me voy a acordar de ese incidente y fue casualmente por la forma en que le pudimos presentar al juez la personalidad del cliente y poder justificar los actos. No es que no fue culpable, sino que el juez se dio cuenta que su participación realmente fue sin intención y por temor a ciertas circunstancias que habían en el momento. Y entonces el juez lo mandó de vuelta a su país. Es decir, no pagó cárcel, no pagó con cárcel. Fue muy valiosa la información, doctor. Bueno, la verdad es que es una persona que tuvo mucha suerte, muy simpático y estuvimos contentos con el resultado. Es decir, que a los hermanos Martinelli no serían la excepción de que algo como eso pudiera pasar. Solamente para dejarlo claro, doctor Abel. Mira, todo es posible, pero lo que yo sí quiero que todos tengamos claro es que aquí no es un caso donde la fiscalía no sabe nada. Ya la fiscalía ha tenido 4 años con todas las pruebas, las investigaciones y todo lo que entregó Odebrecht. O sea que las únicas cosas que podrían, por ejemplo, ser es cuáles fueron las intenciones, qué sabía la persona en el momento que hizo esto, qué no sabía, qué se le dijo, por qué hizo lo que hizo, si hubo una intención criminal o no hubo ninguna intención criminal, si fue un error, fue sin querer queriendo, fue sin conocer realmente de qué se trataba. Son muchas cosas distintas. Sospecho que hay muchas cosas que el gobierno tiene guardada y tiene almacenada que van a estar saliendo y poco a poco se los irán dando a los abogados. Y basado en eso, entonces los abogados sentados con estos muchachos Martinelli Linares podrán entonces desarrollar los ángulos que les quedan a ellos para poder tratar de salirse de semejante montaña legal. Muchas gracias, doctor Abel Arcia, por habernos acompañado. Bueno, este es el escenario, a grosso modo, que les puede esperar en Estados Unidos a los hermanos Martinelli Linares una vez sean extraditados de Guatemala a este país de Norteamérica. Mil gracias por su experiencia, doctor, por haber compartido con nosotros y estamos seguros que pues, lo vamos a tener en otras oportunidades hablando sobre este y otros temas también. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Gracias.